El día de hoy nos acompaña Eduardo Leo, él es tanatólogo. Bienvenido, Eduardo. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, también. Saludo a ti y a todo tu auditorio. No, muchas gracias, Eduardo. Y bueno, Eduardo va a ser un invitado de cajón, ¿no, Eduardo? Vamos a estar haciendo Ah, no, varios, pues yo varios temas encantado. por aquí Yo que encantado. ya vamos planeando, ¿no? No, no, yo encantado y estar una vez más con ustedes y aportar lo poquito que sabemos para despejar dudas y ayudar a la gente. No, muchas gracias, Eduardo. Y bueno, Eduardo, el día de hoy tenemos un tema que yo en lo particular desconozco, pero para mí es algo interesante porque pues yo he pasado por una situación en la cual me ha dolido perder a alguien de mi familia, y estoy seguro que a todos hemos pasado por esto, o todos vamos a pasar por esto, ¿verdad? Y sin embargo, este tema no es un tema típico que la gente busque hasta que está pasando por una etapa dolorosa, por alguna pérdida, principalmente de un familiar. Cuando yo escucho la palabra tanatología, me lleva a pensar a la muerte, a un proceso doloroso de muerte, ¿verdad? Ujú. Pero yo quiero inicialmente preguntarte a ti, ¿qué es la tanatología, Eduardo? Bien, mira, la tanatología es una disciplina que te ayuda en un proceso de acompañamiento hacia un doliente, ¿sí? La etimología de la palabra habla de estudio de la muerte, ¿no? Thanatos, muerte, logos, estudio. Entonces, la etimología de la palabra es el estudio de la muerte. Va más allá de estudiar la muerte, sino estudiar los procesos que hay de los dolientes que se quedan aquí cuando tienen una pérdida. Se le atribuye principalmente a la muerte, pero cuando hablamos de un duelo, pues podemos englobar la pérdida de un amigo, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de una mascota, digo, cualquier clase de pérdida te va a generar un duelo. Entonces, aquí es donde entra la tanatología, ¿no? Este proceso de acompañamiento hacia los dolientes. Entonces, enfocado principalmente en la muerte, puesto que como seres humanos, pues es lo que más nos duele, ¿sí? Claro. Entonces, pero realmente engloba cualquier parte o cualquier clase de pérdida. Ok. ¿Y qué es lo que hace un tanatólogo? ¿Qué es lo que haces tú típicamente, Eduardo? O sea, ¿por qué existe un tanatólogo tal cual? Bien. Un tanatólogo lo que hace es acompañar, es un acompañante, ¿sí? Si bien es una clase de terapeuta, la principal función del tanatólogo es acompañar. ¿A quién va a acompañar? Al doliente. ¿Quién es el doliente? La persona que acaba de tener una pérdida, sea cualquiera de las que te acabo de mencionar ahorita, y el tanatólogo lo que hace es precisamente guiar al doliente por estas etapas del duelo, por estas fases del duelo, ¿sí? Donde nuestro doliente no se nos desubique o no se nos quede, inclusive, por ejemplo, hay una parte del duelo que es la depresión. Entonces, donde nuestro doliente no se nos quede ahí, para que pueda superar su duelo, para que pueda vivir su duelo y pueda resignificar esta persona la pérdida que acaba de tener. Entonces, lo que hace el tanatólogo es como la lucecita en el camino, ¿no? O sea, es un túnel, o sea, yo siempre he dicho que el duelo lo comparo con un túnel oscuro. Es un túnel que tenemos que pasar, los dolientes, es un túnel que tenemos que atravesar. La diferencia es que cuando lo haces acompañado de un tanatólogo, no vas a pasar ese túnel tú solo. Mm. O sea, un tanatólogo es como que va con la lucecita alumbrando ese túnel que te dice, por aquí, mira, si bien es cierto que te da miedo, pero no pasa nada, o sea, aquí estoy contigo, lo vamos a hacer juntos, nos vamos a detener cuando tú te quieras detener, nos vamos a parar para que tomes un descanso, pero vamos a seguir, ¿no? Entonces, eso es lo que es un tanatólogo, es un acompañante. Ok. Y te estoy escuchando que mencionas la palabra duelo y yo la familiarizo como cuando pierdes algo o alguien, un novio, un esposo, se te muere alguien que típicamente te dicen, es que tienes que vivir tu duelo, ¿verdad? Ajá, ¿El duelo es sinónimo de dolor claro, realmente? completamente, Sí. completamente. De hecho, la etimología de la palabra duelo es dolum, que es dolor, ¿sí? Ok. Entonces, el duelo duele, ¿sí? Es lo ¿Por que qué duele? A ver. duele porque vas a cruzar por una fase de etapas o vas a cruzar por unas etapas que te van a hacer, ¿cómo te explico? Van a sacar cosas que nosotros a veces no queremos que salgan. Por ejemplo, ponernos tristes, por ejemplo, llorar, por ejemplo, tirarnos en la cama, tener episodios de depresión, ¿sí? Llorar a llanto abierto y luego eh, decidir ir a una fiesta y luego sentirnos culpables por ir a esa fiesta porque ¿cómo es que voy a ir a una fiesta
si acaba de fallecer mi papá. Entonces, Sí. son esas fases. El duelo es digamos, el, la manifestación psicológica y somática inclusive de una persona que acaba de tener una pérdida. Eso es un duelo, ¿sí? Y normalmente pues lo dividimos en algunas etapas, ¿no? El duelo, la madre de la tanatología, que es Elizabeth Kubler-Ross, nos llama o nos dice que son 5 etapas. Entonces, el duelo duele y es doloroso porque para empezar es querer afrontar el hecho de que perdí a alguien y ya no está conmigo y mi vida sigue. ¿Cómo le hago para que mi vida siga cuando acabo de perder a alguien? Entonces, eso nos hace entrar en conflicto, ¿sí? O sea, yo no puedo ir a trabajar, o yo no puedo ir a fiestas, o yo no puedo ir a una carne asada porque acaba de fallecer mi primo, mi hijo, etcétera. La realidad de las cosas es que no es así, o sea, nuestra vida se quedó aquí, nosotros seguimos aquí, y a veces ese conflicto de emociones hace que duela, ¿no? Y los procedimientos propios de la muerte, ¿no? O de la pérdida que tuvimos, ¿sí? Ujú. No precisamente de una muerte, te digo, hay para una persona un divorcio es peor que una muerte, ¿no? Sí. Hay personas que se acaban de separar de su pareja y dicen, no es que para mí esto me duele más que cuando se murió mi mamá. Entonces ya va dependiendo de cómo asimila cada persona una pérdida. Sí, por ejemplo, em, de las dos pérdidas que yo he vivido, o sea, hablando de muertes, pues ha sido el de mi abuelita. Yo era una persona muy apegada, era un niño de abuelita, por así decirlo. Y otra es uno de mis tíos, ¿sí? Pero la muerte de mi abuelita fue un proceso doloroso desde que ella tenía hepatitis C. Ujú. Entonces nos empezaron a decir que cómo iba a ser el proceso de su enfermedad y pues fue doloroso cuando la ves en el hospital, cada recaída, tú te imaginas que pues ya se va. Y bueno, mi pregunta va enfocada a, ¿el duelo empieza desde que perdiste esa persona o empieza desde un proceso de enfermedad, pudiera ser? O sea, ¿cuándo podemos decir, ya empezó mi proceso de duelo? ¿Desde que la pierdes o desde el proceso en donde sabes que la vas a perder? Por ejemplo, en mi caso, o el de mi familia, por decir el ejemplo que me queda más cerca a mí hablar, ¿verdad? De ella cuando se enfermó, nos dijeron, ¿sabes qué? Es una enfermedad que te lleva a un proceso de 5 años de deterioro. Entonces, ¿desde ahí empezó el duelo para una familia o empieza desde que se va esa persona? Bien, el duelo empieza cuando se pierde algo. Eso es Ok. muy, muy claro, ¿sí? Si bien es cierto que para ustedes el duelo no empezó en el momento en el que les dieron la noticia, para tu familiar sí, porque en ese momento tu familiar lo que está perdiendo es la salud, es un estado de bienestar. Entonces, hay una pérdida de salud, hay una pérdida del equilibrio, ¿sí? Para en ese momento, tu familiar empezó con un duelo, porque ya tiene una pérdida. En sí, hacia ustedes todavía no existía una pérdida, ¿sí? Existía algo que se llama acompañamiento paliativo, por ejemplo. ¿Qué es el acompañamiento paliativo? Que también lo hace un tanatólogo, es esta fase o esta parte de la atenuación de una situación grave y muchas veces irreversible. Por ejemplo, una persona que se le da, que se le diagnostica cáncer terminal, ¿sí? De que ya te quedan 3 meses de vida, pues ya no hay nada que hacer. Empieza su terapia tanatológica con un acompañamiento paliativo, ¿sí? Ok. Y también tanatológico, o sea, en el sentido de que estás pasando por un duelo porque acabas de saber que estás perdiendo tu salud y que a la larga vas a perder la vida. En esa persona, en ese momento el paciente ya perdió esperanza, ya perdió un estado de bienestar, un estado de tranquilidad, pero también la otra parte le da acompañamiento paliativo. ¿Qué es el acompañamiento paliativo? Es la atenuación de un proceso grave, de una situación grave. Si es de, digamos, una parte tiene mucho que ver la dignidad humana, ¿sí? De que te vas a ir, ya sabemos que te vas a ir, tú ya sabes que te vas a ir. ¿Cómo hacemos estos últimos 2 o 3 meses que te quedan de vida? ¿Cómo lo hacemos algo, si bien no reconfortable, lo más cómodo y lo más humano posible? ¿Sí? Ujú. Desde la parte del acompañamiento. Entonces, el duelo sí queda claro decirlo, empieza cuando hay una pérdida. Ok. ¿Sí? Para el paciente empezó primero, al momento de que la persona fallece, entonces ya empieza el duelo para los dolientes, para los familiares, ¿sí? Te digo, ¿por qué? Porque el duelo engloba cualquier clase de pérdida,
¿sí? Sí. Entonces, en esta parte es donde para unos se empieza primero, para otros se empieza después, ¿sí? Ok. ¿Y cómo son estas etapas? Has nombrado cinco etapas del proceso, ¿no? Son las más comunes. ¿Cuáles son? Elizabeth Kubler-Ross, Como que es la para madre ir. de la tanatología, Ajá. nos menciona que son 5 fases o 5 etapas del duelo. Cuando es un duelo normal, ¿sí? Porque también tenemos lo que es un duelo patológico. Más adelante vamos a hablar de lo que es un duelo patológico. Ok. Pero digamos que en una fase de duelo normal, ¿sí? En un proceso de duelo normal, son 5 etapas. Y no son lineales, también esto que es muy importante decirlo. O sea, las etapas del duelo no es primero esto y luego esto y luego esto y al final esto. No, o sea, puedes entrar en depresión, luego te brincas a esto y luego te regresas. O sea, no hay como que un caminito, ¿no? O sea, puedes cursar durante la fase del duelo 3 recaídas de depresión, ¿sí me explico? Entonces, no son lineales. Normalmente la que sí se caracteriza por ser la inicial, porque aparte de ser una etapa del duelo, es un mecanismo de defensa de la psique humana, del ser humano, es la negación. Esa sí es como que es la primera siempre, Ujú. ¿no? De que te damos la mala noticia y sabes que lamentablemente acaba de fallecer tu familiar. No, no es cierto. ¿Cómo es posible si lo acabo de ver hoy en la mañana? Me estás tomando el pelo, me estás haciendo una broma, ¿sí? Entonces, no, no puede ser. No, no es cierto, no te creo. Fíjate, Entonces, otro caso esta que. parte es la Ajá. negación y siempre va a ser la primera que va a saltar entrando en nuestro duelo. Pero te digo, más que por ser una fase del duelo, también es porque es un mecanismo de defensa, ¿sí? Sí. Para que no recibas la noticia y la aceptes y te desplomes, ¿no? Es como que, a ver, ya sabes, ya te lo dijeron, ahora sí, vamos a empezar a trabajarlo, ¿no? Ujú. La muerte de mi abuelita, como te platico, que es de las dos que puedo hablar, de mi abuelita y de mi tío, con ella ya no lo esperábamos y como al momento de saber que el día que murió, pues no se sintió tan fuerte el impacto, sino que ya después sí fue un proceso duro, o sea, en los recuerdos, todo el rollo que seguramente ahorita nos va a estar platicando tú de esas fases. Digo, una de ellas es la negación, pero cuando muere mi tío, él tenía 42 años, creo, y lo encuentran muerto solo en su casa, o sea, le dio pues un paro cardíaco. Entonces, eso sí fue algo muy Claro. en shock para la familia, ¿verdad? Porque como tú bien dices, pues no te lo esperas, y creo que ahí la negación como que estuvo más fuerte bueno, pues, ¿por qué él? Y todo este tipo Porque de cosas, pasa lo ¿verdad? que es lo que nosotros conocemos como suceso imprevisto, ¿no? Es una muerte que no te esperas, Así ¿sí? es. Ahora, de las muertes que no te esperas, todavía podemos decir, hay unas que son violentas y otras que no son violentas. Entonces, también el duelo lo va a vivir cada persona diferente, ¿sí? O sea, de formas muy distintas. Y hay muchas aristas que nos van a decir eh, qué tan duro va a ser el proceso del duelo para esta persona, ¿no? A nosotros como tanatólogos hacemos una anamnesis, que es una recopilación de información para ver dónde estás primero, en qué situación emocional estás, de dónde vamos a partir, pero también cuál fue el proceso y qué tanto apego tenías, cómo fue la muerte, qué tanto te tocó vivirlo. Entonces, todo esto a nosotros nos va a dar herramientas para saber qué tan largo va a ser tu proceso de duelo, ¿no? Entonces, pero sí, te digo, lo vemos más adelante. Entonces te decía, la fase principal es la negación, ¿sí? Ok. Y luego de ahí viene otra fase que es el enojo, también, el enojo, ¿no? De que a veces el enojo es con Dios, porque te lo llevas, porque si eras solo un niño, tenía mucho futuro, No o el merecía enojo, esto. exactamente, ¿no? Ahí vienen esas típicas frases de, este, mejor me hubieras llevado a mí, yo ya estoy grande, porque a mi hijo, ¿no? Entonces viene el enojo con quien en ese momento el doliente quiera sacar su enojo. Hay veces que el enojo es hasta con nosotros mismos. Es que, ¿por qué le presté el coche? ¿Sí? O sea, ¿por qué le tuve que si no le hubiera prestado el carro, no se hubiera accidentado y no se hubiera muerto? Ujú. Pues la realidad de las cosas es que no murió porque tú le prestaste el coche. Murió porque pasó. Lamentablemente y tristemente pasó. ¿Sí? Pero no fue porque tú le hayas prestado el coche. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque hay personas alcoholizadas que se accidentan y pierden la vida, y hay personas alcoholizadas que nunca se accidentan, que van manejando y nunca se accidentan.
Entonces no es una, digamos que no es una certeza, ¿no? De que te voy a prestar el coche en la madrugada y vas a chocar. Pues no, o sea, fallecen porque el suceso pasó, ¿no? El suceso Ujú. imprevisto pasó. Entonces, esta parte del enojo es, o de la ira, es pues como que enojarnos con nosotros, enojarnos con la vida, enojarnos con Dios, enojarnos con los familiares, ¿no? Tú qué estás haciendo aquí, tú nunca habías venido y ahorita que ya te muere mi papá vienes y te Mm. presentas, ¿no? Entonces, pero también es una parte como que de sacar, En esta ¿no? etapa, el tanatólogo, ¿qué hace? Decirle, ¿sabes qué? Si enójate o sabes que no, tú no tuviste la culpa. ¿Cómo lo maneja un tanatólogo? Digo, yo creo que es una parte terapéutica más profunda, pero ¿cómo ejemplificas el manejo de esta etapa? Bien, todo el mundo se puede enojar, todos tenemos el derecho de enojarnos. Ujú. Aquí lo que nosotros hacemos con el doliente es, enójate, pero no lo lleves a una fase destructiva, Ok. ¿sí? Y ni autodestructiva. O sea, tú te puedes enojar con quien tú quieras. Tú puedes mentar las madres que tú quieras. Tú puedes maldecir a quien tú quieras, pero no lo lleves a una fase destructiva. O sea, no vayas y golpees a alguien, no vayas y le ocasiones algún daño a algún familiar, no te lesiones tú. Entonces, es una parte o es una fase que el doliente tiene derecho de experimentar y que lo va a experimentar. Por el simple hecho de entrar a la fase del duelo, lo va a hacer. Pero lo que sí nosotros le decimos es sin destrucción y sin autodestrucción. Eso es lo que sí tratamos de manejar nosotros como tanatólogos. Ok, o sea, sin llegar a dañarte, Claro, sin llegar a dañar a alguien más, porque a lo mejor, como tú dices, si le echas la culpa a otra persona por enojo, bueno, esa persona quizás está pasando por también el proceso de duelo, claro, entonces es algo muy sensible, ¿no? así Entre las es. personas relacionadas con la persona que se fue, ¿no? Sí, es lo que nosotros le decimos, o sea, enójate y ten ese sentimiento de enojo, valida tus emociones. Si nosotros siempre le pedimos a los pacientes o a los dolientes que validen sus emociones, ¿qué es validar tus emociones? Saber en dónde estás parado emocionalmente hablando, ¿sí? Para nosotros, para que también nuestro doliente le quede claro de que ahorita estoy en esta fase, o ahorita estoy sintiendo esto, y es bueno que el paciente valide sus emociones, que es lo que nosotros primero hacemos en el doliente. Tienes que validar tus emociones, qué sientes, cómo te sientes, cuándo lo sientes. Hay un detonante, no existe un detonante, entonces todo eso nos lleva a que el paciente también visualice, cuando pasa esto me pongo de esta manera, cuando hago esto me pongo de esta manera. Y pues para él es más fácil identificar sus emociones y para nosotros es más fácil también trabajarlas. Ok. ¿Sí? Entonces, primero es la negación, Negación, enojo, enojo, ¿qué sigue? negociación, negociación. Esta parte de la negociación donde tratamos de comprar tiempo ante una situación inminente, ¿sí? Ante una posible muerte, ante una, no sé, amputación de una extremidad. También pasa mucho en la tanatología, la pérdida de partes del cuerpo. Mujeres que tienen cáncer de mama y le tienen que extirpar un seno, por ejemplo, ¿no? Sienten que pierden esta parte de la feminidad, ¿sí? De sí mismas. Entonces, la negociación es esta parte donde, ok, ya me diagnosticaste cáncer terminal, ¿sí? Pero Dios o a cualquier deidad, ¿no? Déjame nada más ver que nazca mi nieto Ok. y ya me llevas, ¿sí? Permíteme nada más ver que se case mi hijo y ahora sí ya me llevas a donde tú quieras. Viene esta parte de la negociación, ¿sí? O negociar el hecho de, a ver, vida, universo, te prometo que ya no voy a fumar, pero cúrame el cáncer. Ya. ¿Sí? El querer negociar, querer comprar como que tiempo ante algo que ya es inminente, Ujú. ¿sí? O sea, viene esta parte de la negociación. En el caso de un familiar que se muere, ¿cómo ejemplificas la negociación? O sea, esta etapa. ¿Cómo? Sí, o sea, se muere alguien, el doliente en la etapa de negociación, ¿cómo se comporta? O sea, o qué pasa con él. Cuando hay una pérdida ya de fallecimiento. Sí, Bueno, son de muchas maneras. La más común es esta parte donde eh, yo te prometo o le prometes a la memoria de alguien de que se murió,
Ok. Yo te prometo que voy a cuidar a tus hijos, ¿sí? Yo te prometo que voy a hacerme cargo de tu mascota. Entonces empiezas a negociar con alguien que ya no está, Ujú, ¿sí? Pero es a la par, o sea, la persona se va a derrumbar, la persona a, va a entrar va a experimentar las otras fases del duelo, ¿sí? ujú. Entonces, hay muchas formas de negociar, ¿sí? También una muy común, pasa mucho, sobre todo con las personas que son padres o madres, ¿sí? Ya falleció mi hijo, ok, yo me voy a ir atrás de ti. Yo no aguanto, ya no puedo, entra en esta parte del duelo donde yo me voy a ir atrás de ti, porque no aguanto, porque no puedo estar sin ti. Entonces empiezan a negociar, pero ya un trato de muerte, ¿sí? Yo me voy atrás de ti. Llega a pasar en la parte del suicidio, En el se llega a ligar suicidio, a esta sí, etapa, en el ¿sí? suicidio, ajá. Digo, ya hablar de suicidio es otro tema, Sí. ¿sí? Pero muchas veces pasa. Ujú. Y normalmente la persona que llega a cometer esta autolesión, pues es una persona que tal vez no pudo recibir ayuda de forma rápida, o no recibió un acompañamiento. Eh, Pasa, por ejemplo, muchas veces son casos muy aislados, pero por ejemplo, cuando estamos hablando de gemelos, cuates, ¿sí? Eh, que uno fallece, normalmente, muchas de las veces hay muchas probabilidades de que el otro cometa suicidio. ¿En serio? Ajá, sí. Entonces, digo, y todos estos son factores que a nosotros nos ayudan para decir qué tan imponente va a ser ese duelo, hasta Ujú. dónde tiene que llegar nuestra intervención, ¿sí? Entonces, Ok. ¿Qué fase sigue? la depresión, la Esa es la depresión, fase final. no es la fase final. Ok. La depresión es, vamos a decirlo como que la antesala a una fase final y la más peligrosa, porque por ejemplo, se convierte un duelo patológico cuando nuestro doliente se queda estancado en la fase de la depresión. Ah, ¿Sí? O sea, normalmente no hay como que un estándar de decir, ah, pues el duelo por la muerte de un familiar te va a durar 3 meses. ujú. No, pero sí tenemos una media, como que va de 6 meses a un año, ¿sí? Donde ya si en más de un año, 2 meses, la persona no sale de esta etapa de la depresión, ya podemos considerarlo como un duelo patológico, Ok. ¿sí? Un duelo que ya necesita más ayuda, así, acompañamiento tanatológico, terapia psicológica, tal vez algo de medicamento, etcétera, ¿no? Psiquiatría también. Exactamente, ya se convierte en algo multidisciplinario, ¿sí? Pero entonces sigue la depresión. Es la más peligrosa porque cuando se quedan estancados ahí es cuando ya tienden a tener comportamientos a veces autodestructivos, ¿sí? O que van en contra digamos, de la dignidad del ser humano. ¿Por qué? Dejan de trabajar, pierden el interés por la higiene personal, ¿sí? Se aíslan de la sociedad completamente. Personas que se la pueden pasar llorando, se la pueden pasar comiendo, viendo tele, entonces llevan una vida sedentaria, completamente aislados, sin comunicación. Entonces son comportamientos limítrofes, ¿no? Comportamientos autodestructivos. Ok. Entonces, por eso es la fase más peligrosa. Sí, todos los dolientes tienen que pasar por la etapa de la depresión, forzosamente. Que te digas tú, pues, ¿sabes qué? Es que no quiero, no me apetece levantarme y ir a una fiesta. O yo sé que es el cumpleaños de mamá. Ujú. Sí, no quiero ir, no me siento con ganas de ir, quiero estar acostado todo el día. Perfecto, estate acostado todo el día. Nada más cuidado con que se te haga una costumbre de hacerlo tantas veces que en un momento te das cuenta que ya Que ya es caíste en un una depresión. hábito. Exactamente. ¿Sí? Entonces, esta etapa tiende a durar entre un año, 2 meses aprox, o Todo el duelo sea, en general. todo el duelo en Todo el general. duelo. Ujú. Ok. Sí. Y es una certeza, o sea, de que, ay, mi duelo va a durar un año, No, tantos meses máximo. no, O no, no, sea, no. sí, es dependiendo de la persona, ¿no? O sea, Te digo, estamos es hablando algo más, estamos como, tomando una media, ok. ¿sí? En base a análisis, estudios, experiencia, lo que tú quieras. Más o Ujú. menos es una media. Estamos hablando que un duelo dura de entre 6, un duelo Sí, completo, de entre 6 meses y un año, ok. ¿sí? Ya cuando la persona sigue estancada más de un año y medio, año, 3 meses, cuatro Ya meses, año y tirándole a medio, 2 años, por decir. ya podemos considerar
de que tal vez estamos hablando de un duelo patológico, Ok. ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a dar esa, digamos, esa temporalidad en lo que dura el duelo? Pues lo que te decía ahorita, ¿no? Son muchos factores. Es qué relación tenías con la persona que se fue. Hablando de un fallecimiento, ¿qué relación tenías con la persona que falleció? ¿Qué clase de apego tenías? ¿Qué tipo de muerte fue? ¿Sí? Que fue una muerte, por ejemplo, una muerte anunciada. Ujú. Pues ya nos programamos de que tal vez nuestra abuelita no va a pasar la noche, ¿sí? Sí. De que ya la veías enferma desde hace 6 meses. Para esas muertes anunciadas quizás dure menos el proceso de Exactamente, duelo, es ¿no? menos, ajá. Porque inclusive parte ahora sí que de esta recuperación o aceptación prematura, vamos a llamarlo de esta manera, es lo bueno es que ya estás contando, ya no Ujú. estás sufriendo. Entonces, Exacto. eso te ayuda, o eso que tú dices te ayuda para decir, ok, me duele que ya no esté mi, porque no deja de ser mi abuelita y no dejo de amarla, pero también ya sé que está mejor, ya no va a Ujú. sufrir, ya no tiene estas dolencias, ya no tiene estos padecimientos, y quieres o no, eso te ayuda mucho a que tu duelo sea más corto, ¿sí? Ok. Va a doler, claro que va a doler, pero va a ser más corto el proceso del duelo. A comparación de que te sales en la mañana y en la tarde que regresas te dan la noticia de que acaban de atropellar a tu papá. Ujú. Entonces, es una muerte violenta, es una muerte inesperada y obviamente el proceso de aceptación y de asimilación va a tardar Muy duro, ¿no? mucho tiempo en que tú empieces a desarrollar estas fases del duelo y que tengas que empieces a recuperar esta tranquilidad, ¿no? Entonces te digo, todo mucho tiene que ver el apego que tenías. No es lo mismo que te digan, atropellaron al vecino y lamentablemente falleció, atropellaron a un familiar y lamentablemente falleció. Son Sí, dos claro. causas iguales, dos muertes iguales, pero el apego emocional es diferente, Ujú. ¿sí? Sí, totalmente. Así es. Esta parte de que la resignificación es como que a donde nosotros queremos llegar como tanatólogos, ¿no? De decir, ya entendiste que el proceso de muerte es irreversible, es irremediable, universal, ¿sí? De que la persona ya no está contigo. Bien, tú estás aquí, tú sigues vivo, ¿sí? Y como decía una tanatóloga muy famosa mexicana, es bueno tener un muerto, pero no dos difuntos, ¿sí? Que hay personas que se mueren en vida. Claro. Se murió mi esposo y ya me tiro a la muerte, a la depresión, a la fatalidad. No, tú todavía estás viva. Estás muerto en vida, Estás ¿no? muerto en vida, entonces puedes tener un muerto, pero no dos difuntos, Ujú. ¿sí? Entonces, tu vida sigue y estás aquí y ya no está él y duele recordarlo y Claro. cala y pesa su ausencia, pero tú estás aquí. Ahí es cuando das de alta a un paciente, ¿cómo tú lo das de alta, por ejemplo? Cuando la persona ya tiene esta tranquilidad emocional de Ujú. que sabe que ya no está su familiar o su amigo, cualquiera persona que haya perdido, y que ya no le causa esta sensación de malestar al momento de recordarlo. Y ahí el tanatólogo termina Podemos su decir que hora, sí, así podemos decir. es. Oye, por ejemplo, en México tenemos muy infutada la cultura de la muerte, ¿verdad? Con lo del Día de Muertos y Sí y todo no, eso, ¿verdad? Es sí y no. Y es un tema muy interesante porque dice junto, o sea, todo el mundo celebra Día de Muertos. exacto. Mi pregunta Todo el va mundo. enfocada a por ahí vi una entrevista que le hacen a este Memo del Bosque, Ujú. en donde él dice que, bueno, le preguntan que eh, por qué él tiene la facilidad de ver el lado oscuro y mágico a las cosas a la vez, ¿verdad? O sea, como un tema profundo le preguntan y él dice que porque es mexicano, porque, porque los mexicanos somos así, se nos hace la vida muy fácil porque entendemos bien el concepto de la muerte. Entonces, ¿realmente tú crees que aquí en México, a diferencia de otros países, vamos a hablar no del mundo, sino latinos, nos duele menos la muerte porque vivimos el Día de Muertos o porque tenemos una tradición así Fíjate que parecida? ¿O crees yo voy a que... dar mi punto de vista muy personal y espero no herir susceptibilidades. ¿Sí? Este, Podemos hablar de tradición, una tradición prehispánica como es el día 2 de noviembre, Sí. ¿sí?
pero como tradición. Podemos hablar de muerte como humor negro Ujú. en el mexicano, ¿sí? Que nos reímos o nos caracterizamos porque nos reímos hasta de la muerte. Tanto que lo hacemos una festividad, el día 2 de muertos, el día 2 de noviembre, perdón, Día de Muertos. Pero, por ejemplo, hay mucha gente que no le gusta hablar de muerte. Hablan del Día de Muertos. Es muy Sí. No es diferente, lo mismo, no es lo ¿no? mismo, pero no le gusta hablar de muerte. Es un tema tabú todavía de que, no, 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 ni me digas, porque me vas a echar la mala suerte y no sé Ujú. qué. No le gusta hablar de muerte. Pero Y no es, podemos decir, soy mexicano, la muerte nos hace los mandados. Pues no, ¿verdad? O sea, es que culturalmente sí. así nos ven, ¿eh? Sí, no, Mucha gente. claro. Es como que la etiqueta que tiene el mexicano. Culturalmente hablando sí. Ujú. Culturalmente hablando sí. Pero junta, o sea, platico con alguien y dile, oye, vamos a hablar de muerte. Bueno, entonces es cultural, pues, pero no tiene nada que ver con que seamos más fuertes del mundo para tratar la muerte o para pasar un proceso de duelo. No, no, o sea, te digo, en el ámbito cultural sí somos como que, uff, o sea, nuestro altarcito y todo, ¿no? Y está padre. Pero habla con un mexicano de muerte y no va a, difícilmente va a querer tocar el tema de la muerte como tal, viéndolo de una forma natural y humana, Ok. no cultural, no de fiesta, no de tradición, sino de una forma humana. Oye, ¿tú ya tienes tu testamento hecho? ¿Ya tienes tus gastos funerarios, ¿cómo se llama? Pagados. Ujú. Ya tienes tu gaveta, tu ataúd, la gente le Y da no, hombre, miedo. como, ¿por qué voy a hacer Claro, es un eso? tema Ya me quieres tabú, o sea, matar. no, 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 porque pienso que si voy ahorita a una agencia funeraria a realizar un costeo de gastos funerarios y apartar un paquete y todo, es como, no, no, es que en peligro ya me muera mañana, no. Entonces, la gente o el mexicano lo ve todavía como un tema tabú cuando lo tratamos cuando lo quieres ver de una forma humana, de la muerte como tal, de lo que es la esencia de la muerte, cuando alguien se va, cuando un familiar se va o cuando nosotros nos vamos a ir, Sí, ¿sí? Como festividad, sí, está padre. está padre, ¿verdad? Pero hasta ahí. Hasta ahí, exactamente. Ok. Oye, bueno, habías comentado al inicio que el proceso de duelo, pues aplica para cualquier pérdida de pérdida de un familiar, se murió, pero también para cualquier otro tipo de pérdida, ¿no? Claro, O te digo, sea, de que, hay personas que te van a decir, pues es que cuando yo me separé me dolió más ujú, separarme de mi esposa que cuando falleció mi papá, ¿sí? Entonces, o hacia nosotros nos preguntan, ¿cuál es la pérdida más fuerte? Pues nosotros respondemos como tanatólogos, la que tiene el doliente en ese momento. No hay como que o una sea, me gráfica puede que nos doler diga, más que se muera mi perro, que se claro, muera, claro, no un sé, amigo, definitivamente. no era amigo, pues, No, no digo, a lo mejor pero el viendo, apego, ajá, ¿no? exactamente, Ok, pero tiene mucho que ver el apego. ok. Entonces, de otras situaciones, excluyendo el tema de muerte, en cuanto a pérdidas, ¿qué es lo más típico que has visto en personas? ¿Qué más les duele? Pues O sea, una una relación. relación afectiva, la ruptura Ok, de una relación amorosa, de un noviazgo, un matrimonio, ¿sí? Entonces es lo más común y también por lo que mucha gente acude a terapia, que no ok. saben analizar esta parte del apego emocional, ¿sí? Bueno, y aquí ya entran otros temas de apego y demás, ¿no? Pero pues también es un duelo, al fin y al cabo es un duelo. Otra pregunta importante. ¿Cuándo hay que ir con un tanatólogo? Porque, por ejemplo, yo sé que existen los tanatólogos, pero sé que existe un psicólogo, sé que existe un dentista, un nutriólogo, pero yo nunca he escuchado a una persona, a mí, yo en lo personal, ¿verdad? Decir, voy con el tanatólogo. He escuchado decir, voy con un psicólogo, inclusive cuando veo gente que se le muere a alguien o se divorcia, amigos, personas cercanas, nunca he escuchado eh, que tenga la intención de ir con un tanatólogo, ¿sí? Entonces,
Este episodio yo creo que es muy bueno porque nos está dando la idea, el concepto como muy generalizado, para que la gente conozca que es una persona que nos puede llevar a este proceso, nos puede acompañar como tú bien lo dijiste, ¿verdad? Pero ¿cuándo hay que ir con un tanatólogo? O sea, ¿y por qué es bueno ir con un tanatólogo? Bien. ¿Por qué no conocemos muchas veces al tanatólogo? Por la misma parte que te decía yo ahorita hace rato, de que el hablar de muerte es un tema tabú. Ujú. ¿Sí me explico? O sea, de que mucha gente no sabe que hay una persona que te va a ayudar a pasar este duelo y a pasar este túnel emocional, esta montaña rusa de emociones, para que llegues a una parte de tranquilidad, de resignificación, ¿sí? Eh, por eso es muy importante. Tú comentabas al principio, es un tema muy importante. Yo creo que más importante necesario, ¿sí? Sí. Inclusive hablar de la muerte a temprana edad, ¿sí? Porque hay muchas, o sea, hay muchas variantes, hay muchos temas referente a lo que es el duelo, ¿no? Cómo tratar el duelo en un niño, por ejemplo, es muy diferente a cómo tratar el duelo en un adolescente o a cómo tratar el duelo en un adulto. Entonces, son cosas muy diferentes. Son eh, detalles totalmente distintos uno del otro. Cuando una persona puede ir con un tanatólogo, tiene que ir con un tanatólogo cuando la persona necesita, empieza a necesitar ayuda, que acepte que requiere ayuda, ¿sí? No tiene que estar como que en una fase de depresión para levantar la mano y decir necesito ayuda. Es cuando la persona lo sienta. Fíjate que un concepto que yo tenía sobre un tanatólogo, o sea, yo sabía que ayudaban al tema del duelo cuando se te muere alguien, pero yo pensé que era alguien religioso, o sea, ese concepto yo lo tenía porque también sé que los sacerdotes, parte de sus estudios, estudian la parte de tanatología, entre otras muchas cuestiones, ¿verdad? Pero mi concepto era eso, es que era un religioso. Entonces, hasta que tú ya nos empezaste a platicar un poquito sobre esto, pues ya como que me queda más claro, ¿verdad? Pero, ¿cómo las personas buscan a un tanatólogo? ¿Les va a hablar de religión? ¿No les va a hablar de No, 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 religión? no. ¿No? No, no nos metemos en cuestiones, Espirituales, ¿no? eh, mm, por ejemplo, si la red de apoyo, como nosotros como tanatólogos necesitamos que nuestro doliente tenga una red de apoyo, que va a ser una parte fundamental dentro de su terapia, ¿sí? Ok. Entonces, si la red de apoyo de esa persona es ir a la iglesia y contribuir a acciones propias de la iglesia, la escuela o no sé qué actividades tenga, y si la persona ve al sacerdote o ve al padre o ve a la madrecita como parte de su red de apoyo, adelante. Pero nosotros no es como que una sugerencia, tienes que ir a misa, no, 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 no. Ok. O sea, pero si es parte de su red de apoyo, pues nosotros la aprobamos, porque su red de apoyo le va a dar fortaleza, le va a dar tranquilidad, le va a dar una sensación de bienestar, ¿sí? Y se va a agarrar, va a tener de dónde agarrar. Se va a agarrar de apoyo porque tiene de dónde agarrar o dónde echar mano en algún momento crítico, ¿sí? Ujú. Y hay personas que parte de su terapia es que, ¿sabes qué? Yo me ocupo, yo voy allá, yo hago esto, yo hago lo otro. Ah, perfecto, Ok. ¿sí? Entonces digo, pero no nos metemos en cuestiones de religión. ¿Cómo consigues un tanatólogo? Por Mira, ejemplo, lo puedes ver en las funerarias, ofreciendo servicios, no, no. digo, El tanatólogo te hablo es, como yo pensé antes claro, que era, ¿verdad? Y seguramente mucha gente así porque lo ve, relacionamos ¿verdad? el tema de muerte, ¿no? Con lo mismo, una Ajá, exacto. funeraria, es que va a estar allá afuera de X Ofreciéndole, soy funeraria, soy tanatólogo, tanatólogo, no. ándale. No, un tanatólogo es un terapeuta, entonces, Ok, ahí en cualquier centro psicológico, normalmente tienen datos de tanatólogos, ok. tienen esta información. A veces vamos a terapia con un psicólogo y el mismo psicólogo canaliza Ah, al ya. paciente con un tanatólogo, ¿sabes Como qué? cuando vas a un médico general y te canaliza a Exactamente, un con un especialista. especialista, Ya. así, es algo Ok. muy similar. Oye, ¿sabes qué? Lo que tú tienes es un problema de duelo, o no, bueno, no un problema de duelo porque no es un problema, pero tu situación emocional es algo referente al duelo. Entonces, ¿te puedo ayudar yo, psicólogo? Claro, claro que te puedo ayudar, pero te recomiendo que vayas con un tanatólogo para que vea esta parte solamente del duelo, de Ujú. tu pérdida que acabas de tener. Entonces, a veces los mismos psicólogos o los mismos centros psicológicos de terapia
canalizan a estos pacientes con un tanatólogo. Ok. ¿Y el ir con un tanatólogo nos va a ayudar a cortar el dolor No, o el tiempo? ¿No? no, no, no. Porque el tanatólogo no es como que la base de cuánto te va a durar tu duelo o cuánto va a durar tu dolor. Volvemos a repetir, el dolor va a ser directamente proporcional al apego y a la relación que tenías en el caso de un fallecimiento, de una muerte, con la persona que falleció. Ok. ¿Sí? Lo que te va a ayudar el tanatólogo es a que esta montaña rusa de emociones no sea tan drástica para ti, ¿sí? Que vivas tu duelo con amor, que te den esa guía de cómo vivir ese duelo. Pues para el doliente va a ser más fácil encaminar su duelo y sus emociones de la mano de un tanatólogo, ¿sí? ¿Qué pasa si hay una persona en un proceso de duelo fuerte? Porque, digamos, un ejemplo, que perdió a un familiar cercano por asesinato, ¿verdad? Que yo me imagino que son duelos Sí, más más profundos. difíciles, así ¿Qué es. pasa si esa persona no se trata? O sea, eh, digo, yo creo que ahí se liga la parte del suicidio, de otras cuestiones, pero normalmente si no vas a un tanatólogo y tienes un proceso de este estilo, ¿qué puede pasar? O sea, Cualquier clase de pérdida, o sea, no precisamente tiene que ser una pérdida violenta, como nosotros le llamamos. No, digo, cualquier pérdida tiene la posibilidad de convertirse en algo patológico y que puede desencadenar afectaciones más graves, tanto psicológicas como somáticas, por así decirlo. ok. ¿Sí? Afectaciones en tu desempeño emocional, en tu desempeño social, en tu desempeño de pareja, en tu desempeño sexual, en muchas partes. Que ahí ¿Sí? estamos hablando de la tanatología patológica, ¿no? Del duelo Del patológico. duelo Así patológico. es. Ajá. Ok. Cuando una persona no se da la oportunidad de sobrepasar este duelo, de cruzar este túnel de emociones, ¿sí? Y no llegar a la parte de la resignificación, de la aceptación, que se quedan normalmente atorados en la depresión, ¿sí? Entonces, esta parte social constructiva que tenía como individuo se viene abajo y empieza a ser una parte destructiva, empieza a ser una parte no funcional. ¿No funcional para quién? Para la sociedad, para él mismo, para su familia, para su pareja, para sus relaciones, etcétera. Yo Entonces, tengo una conocida que perdió a su esposo justo un día antes de Navidad. Y cada Navidad no la celebra. Pues ya van 10 años. ¿Ella sigue atada en ese duelo? posiblemente, ¿Sí? posiblemente, ajá, Ok. pues posiblemente porque, pues, eh, la Navidad es una festividad que va a seguir durante toda la Sí. vida, siempre esté quien esté o no esté quien no esté. ¿Sí me Ujú. explico? Entonces, hay personas que lo hacen como una forma de guardar ese respeto, ¿no? Ese luto de decir, pues es que no está mi esposo, ya no va a celebrar Navidad. Pues no está tu esposo, pero estás tú, están tus hijos, está tu mamá, está tu papá, están tus hermanos, está toda tu familia, ¿sí? Y ustedes están aquí, y ustedes están vivos. Entonces, y crea conflicto. Yo sé que para mucha gente le va a crear conflicto eso que le estoy diciendo, pero es la verdad, o sea, nosotros estamos aquí, Sí. nosotros nos quedamos aquí. Oye, ¿qué pasa con esas personas que de pronto se te muere alguien, y al otro día ya andan en el antro, ya andan de fiesta? Válido, ¿Es completamente, válido? O claro, sea, y bueno, son juzgadas, ¿verdad? De es que, mal ay, juzgadas, o fui al funerario, estaba risa y risa, mira, estaba claro, o comiendo sea, café, tomando café, pan, o completamente sea, válido. Mira, a veces caemos en el error como queriendo darle, hacer sentir bien a la persona y no sabemos que lo estamos haciendo sentir mal. Por ejemplo, el no llores, ¿no? O sea, ¿por qué vas a coartar sus emociones? ujú, ¿Por qué la vas a truncar el sentimiento de que tiene esta persona de sacar lo que trae emocionalmente hablando? sí, Si llorar es algo tan maravilloso, ¿sí? Es algo que te limpia, te purifica, etcétera. O la parte de que, tía, fíjese que no la invité a mi quinceañera porque pues ya ve que le acaba de fallecer su esposo. mm, Oye, espérame, pues la tía ahorita quiere despejarse, ¿sí? claro, Quiere irse, a lo mejor no quiere bailar, pero quiere estar conviviendo con sus demás hermanos, sí, no tiene con nada la que ver, familia. Exactamente, entonces, no satanizamos mucho la parte de, es que porque esa fue una fiesta.
Ujú. O sea, ¿cómo va a ir a una carne asada si se acaba de morir Se ve que ni lo quería. Exactamente. Mira, se le murió el esposo No, es y... completamente válido. Completamente válido. Y eso es vivir el duelo con amor. Ok. Esa es la parte que nosotros como tanatólogos le decimos a nuestros dolientes. Si tú tienes ganas de llorar, llora. Si tú tienes ganas de reír, ríe. Si tú tienes ganas de cantar, canta. Si tú quieres estar todo el día dormido, duérmete todo el día. ¿Sí? Pero aquí estoy, aquí estamos y estamos en un proceso. A lo Ok. mejor ahorita te ríes, a lo mejor mañana lloras. Y que no te confundan estas partes, ¿no? Ujú. Es válido. Nosotros validamos esas emociones. Que es lo que te decía yo hace rato. Validar emociones es tan importante porque te hace sentir bien si te vas a una fiesta, Ujú. porque te hace sentir bien si quieres estar todo el día dormido. Esta es la parte de validar emociones. Y es muy importante que llevemos una validación emocional en nuestros pacientes en el acompañamiento tanatológico. Ok. No, pues prácticamente nos queda bien claro esta, o sea, tu explicación es muy, muy clara. Es un tanatólogo es un Así acompañante del es, proceso de duelo, ¿no? En resumen. así es. Y todos los individuos pasamos por un proceso diferente, pues dependiendo de cualquier factor, ¿no? Sí, de muchos factores, De correcto. muchos factores. Y pues el duelo aplica para todo, ¿no? Si Para te todo. murió alguien, si perdiste tu casa, si te murió el perro, Un objeto, ¿eh? un objeto, Tenemos microduelos. Así es. microduelo. Sí, Se me claro, o cayó el sea, iPhone al sí, pero charco de es el agua. iPhone que te había regalado tu abuelita. Ah, ok. Sí, Entonces te sientes mal porque es el iPhone que te regaló tu abuelita. Y te duele perder el iPhone. claro. Entonces, ese es un microduelo. Que claro que el proceso va a ser mucho más rápido y todo a comparación de una pérdida más afectiva, ¿no? Sí, Pero vivimos microduelos toda la vida, todos los días, y a veces no nos damos cuenta. ok. ¿Sí? ¿Cómo, ya vimos cómo un tanatólogo dice, ah, bueno, esta persona ya está en la etapa de la aceptación y ya está, digamos, ya pasó el proceso. Pero uno como persona, ¿cómo se puede sentir de que ya pasé el proceso? O sea, ¿qué sientes al final? Bienestar. ¿Te olvidas de la persona No, o no, no. de la No, no, cosa no, que no, no, no. perdiste? Ni es el objetivo en el acompañamiento, ni en la terapia. Ya te acuerdas y ya no te duele, Exactamente. ¿sí? Sí, ya te acuerdas, pero sigues adelante. Y ya Ok, te acuerdas con una sonrisa, ¿no? Mi papá. sí, Ya no es mi papá. Ah, no. O sea, ya es como que sabes que ya no está papá, sabes que ya no está mamá, sabes que ya no está tu hermano, tu hermana, como sea, pero sabes que tienes que seguir adelante. ujú, Y ya no es un motivo de estrés, ¿sí? Acordarte de tu familiar. ok. Entonces, esta persona ya tiene una sensación de bienestar, de estar bien, de decir, ok, papá, ya te La vida fuiste, continúa. la vida continúa. Es como aprender a vivir sin esa persona, ¿no? Claro, es Ese proceso, reaprender a vivir, reaprender a vivir. exactamente, porque aprendemos a vivir cuando nacemos, reaprendemos a vivir cuando perdemos a alguien. Sin esa persona. Exactamente. Ok. Entonces, es esta parte de la resignificación, del sentido que nosotros le damos a esa pérdida. Ujú. Y es lo que nosotros queremos lograr como tanatólogos. ¿Qué sentido le vas a dar a esa pérdida? ¿Qué resignificado le vas a dar? Porque tener un significado en vida. Ahorita, ¿qué resignificado le vas a dar en muerte? Por eso Ok. reaprendemos a vivir. ¿Sí? Nuestra vida continúa. Que Y finalmente no ese es lo el olvidas, objetivo, ¿no? porque no es nuestro objetivo que olvides a la persona. No lo puedes olvidar cuando el 90% de tus pensamientos contribuyen a un recuerdo o Ujú. son parte de un recuerdo, ¿sí? Difícilmente alguien piensa en el presente y en el futuro, piensas más en recuerdos, Sí. ¿sí? Entonces es imposible que olvides a alguien y no es nuestra intención, repito, nuestra intención es que te acuerdes de esa persona Sin que te duela. sin que te duela, Ok. así es. Ok. No, pues muchas gracias, Eduardo. Fue un No, de tema nada, muy, muy interesante. Y bueno, el próximo tema va a ser más o menos relacionado. Vamos a hablar un poco bueno, a grandes rasgos también, pero del suicidio, sí, ¿verdad? Que sí, es un tema muy, muy profundo. así es. Tiene Sí, muchos si factores. la muerte es un tabú, o sea, Exacto, el imagínate suicidio más todavía, pero un tema muy necesario. qué pasa en la mente de esas personas. Así es. De todo eso vamos a estar platicando próximamente. Con Excelente. gusto. Entonces, pues muchas gracias No, gracias a por ti. estar aquí en el room. Ahí pues los invitamos a que nos escuchen por Spotify. Estamos también en todas las redes sociales, TikTok, Facebook y Instagram como el room. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Hasta luego. Hasta luego.